Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de Historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que eso sí llega cada vez a más y más ciudades de nuestro país y que inclusive hasta el extranjero también se alcanza a oír nuestra señal, además de que también ustedes pueden sintonizarnos, si así lo prefieren, a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su compañía, por su valiosa presencia, como siempre, en esta hora que vamos a hablar, por supuesto, como se hace cotidianamente en este programa, de Historia de México, y por supuesto están a su disposición también las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Nuevamente, gracias, muchísimas gracias por su presencia, y si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y continuamos con la serie de programas que iniciamos hace 8 días, hace una semana, referentes a la intervención francesa en México, tema que estamos examinando de manera detallada, minuciosa, casi exhaustiva, simplemente para tener un contexto general de por qué ocurrieron aquellos acontecimientos. No me voy a detener mucho en recapitular lo que vimos y lo que platicamos hace una semana, simplemente recordar que los problemas que México enfrentaba en el año de 1861, triunfante el gobierno liberal de los conservadores sobre los conservadores en la Guerra de Reforma, llevaron finalmente al presidente Benito Juárez a tomar una decisión terrible por la carencia de recursos financieros, porque no había dinero en las arcas nacionales, medida que es la suspensión, la moratoria por 2 años del pago de la deuda externa que México tenía con diversos países europeos, particularmente 3, Inglaterra, España y Francia. Este es el tema genérico que platicábamos la semana anterior, y al final de ella simplemente apuntamos lo que sería hoy precisamente el motivo de este programa, que la intervención francesa, sí, tiene como causa formal esta suspensión del pago de la deuda. México debía, pero México no tenía con qué pagar, para ser clarísimos. Pero tiene para padrinos específicamente 3 personajes mexicanos que vivían exiliados en París y quienes son a quienes les debemos, entre comillas por supuesto, el que Napoleón III, el que su esposa, la emperatriz Eugenia, se hubiesen interesado en intervenir en México. ¿Para qué? De alguna manera para satisfacer los deseos de estos 3 exiliados, ahorita veremos lo que hicieron, pero sobre todo para satisfacer el ego, la ambición, tanto de Eugenia como de Napoleón III, de los dos, y además, como hoy lo platicaremos, envuelto todo esto en un negocio turbio que también vamos a detallar minutos más adelante. Este es el contexto para el programa de este día. Comentábamos que son 3 estos mexicanos que viven en París. Uno de ellos se llama José María Gutiérrez Estrada, un yucateco hacendado, dueño de vastos territorios allá en la península de Yucatán, un hombre muy rico, de abolengo inclusive, que se casó en primeras nupcias con una mujer también de una fortuna inmensa, doña Leonor Cortina,
Una mujer riquísima, él también rico, así que acrecentaron la fortuna, y además también se había destacado en el ámbito político conservador mexicano, había llegado a ser secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Anastasio Bustamante, allá por el año 1840, y desde entonces había propuesto, había dicho, había señalado que México necesitaba urgentemente como forma de gobierno una monarquía, porque la república, en concepto de él, en ideas de él, había sido un total y absoluto fracaso, un desorden. Decía Gutiérrez Estrada que un pueblo obligado por las bayonetas es un pueblo más dócil y obediente que un pueblo como el mexicano, al cual no se le puede exigir nada, no se le puede pedir nada, y que por lo tanto estábamos en la ruina, en el desorden absoluto, por la falta de disciplina, por la falta de orden, por la falta de un principio elemental de autoridad que solamente el régimen monárquico nos podía dar. Esto lo dijo Gutiérrez Estrada siendo precisamente ministro de Relaciones Exteriores, y esto le va a ocasionar que tenga que salir casi huyendo de México, desterrado para vivir en Europa. Se fue a vivir precisamente y se instaló en la ciudad de París. Ahí, con sus grandes bienes de fortuna que tenía, pudo comprar una magna residencia en la capital de Francia. Ahí se fue también con su señora esposa. Llevaron servidumbre mexicana, casi una veintena de criados y criadas, como se les decía entonces, para atenderlos. Y fíjense, la tristeza embargó este hogar de este mexicano exiliado rico, porque su esposa va a morir al poco tiempo, pero él, muy astuto, buscará una segunda mujer, se va a casar con una noble italiana, va a adquirir también, por tanto, bienes de fortuna de esta mujer, que era también bastante rica, inclusive un palacio en la ciudad de Roma, a donde se va a ir a vivir. Y es un hombre, pues, que se la pasa todo el tiempo ideando, pensando cómo llevarle a México una monarquía. Conoce muy bien los entresijos de los salones importantes en Europa, conoce a personajes, es cercano de alguna manera al emperador Napoleón III, aunque el emperador de Francia no le hace mucho caso, mucho caso no, pero sin embargo es un hombre ya de edad mayor, que tiene fama, que tiene prestigio y que se mueve como pez en el agua en el ambiente europeo. Él va a ser, digámoslo así, el primero el que utilicen los demás exiliados para precisamente plantear esta solución a lo que ellos llamaban el problema de México, consistente en traer una monarquía, porque la república era para ellos un desorden, y más la república liberal. Hay un segundo exiliado que vive también en París. Él es Juan Nepomuceno Almonte. Sí, el hijo natural de José María Morelos y Pavón. Tiene una historia muy peculiar. En primer lugar, tiene la frustración que ya hemos comentado en algunos programas cuando hablamos de él específicamente, de que a pesar de su abolengo mexicano independentista, de ser hijo de quien era, del gran Morelos, nunca pudo figurar en lo que él hubiera soñado, ser presidente de la República. Sí fue varias veces secretario de Estado, sí fue varias veces embajador de México en diversos países, porque indudablemente era un hombre preparado. Recuerden que Morelos a su hijo Juanito Almonte lo envió fuera del país para que estudiara en los Estados Unidos, lugar donde permaneció más de 10 años preparándose, asistiendo inclusive a una universidad. Tenía altos estudios, hablaba el inglés, el francés, era un hombre pues muy culto, y se sentía con aspiraciones, con derecho de llegar a ser presidente de la República, pero nunca lo fue. Pero en cambio sí fue varias veces embajador, por ejemplo, ante los propios Estados Unidos, y sobre todo embajador en Francia y en España. En Francia inclusive compró una casa, un palacete. Allí vivía con su esposa, doña Dolores Quesada. Fíjense bien, que es al mismo tiempo es su sobrina, porque es hija de su hermana, Guadalupe Quesada, también hija. Guadalupe Almonte, también hija de Morelos.
Se casó pues con su sobrina Dolores, con ella vive en París, tienen una única hija nada más. Allá están, en París, y él está con la frustración enorme de que nunca pudo ser presidente de la República, a pesar de que pertenecía al Partido Liberal Moderado. Se va a convertir en conservador cuando vea, porque dice que esto es una infamia, cuando vea que el presidente Juárez, con sus leyes de reforma, ataca a la Iglesia Católica, tema que ya platicamos la semana anterior. Este va a ser el motivo determinante, adicionalmente a sus propios problemas, su complejo de nunca haber podido ser presidente de la República, que lo va a convertirse ahora en un promotor de la monarquía en México, con la ventaja de que es bien recibido por Napoleón III. Tiene no una buena amistad, pero sí una relación muy cercana con el emperador de los franceses, quizá porque ambos se sentían descendientes de grandes personajes, Napoleón III, pues del gran Napoleón Bonaparte, y a su vez Almonte, que pregonaba a diestra y siniestra ser hijo natural de José María Morelos y Pavón. Almonte va a ser una pieza fundamental para darle legitimidad a esta intentona monárquica, porque es el hijo de uno de los grandes caudillos de la independencia nacional, quien está de acuerdo en convertir a México en una monarquía. Y esto a mucha gente le impacta, ¿eh? El hijo de Morelos quiere ser monárquico. Pero bueno, amigas y amigos, de este tema que es apasionante, vamos a platicar, si les parece bien, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, segundo que además dedicamos también a la intervención francesa en México, examinándola de manera un poco más detallada que lo que se acostumbra normalmente y con el objeto pues, de tener un contexto general de por qué ocurrieron estos acontecimientos. Ya estamos platicando acerca, digámoslo así, de los tres padrinos mexicanos que son los autores de la idea intervencionista, quienes convencen a Napoleón III y a la emperatriz Eugenia de que invadan, de que intervengan México. Ellos son, le hablamos de un par de estos personajes, de José María Gutiérrez Estrada, de Juan Nepomuceno Almonte, pero vamos al tercer personaje que es importantísimo en esta trama. Se llama José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar. Tiene un apellido de prosapia mexicana de altura. Es el mismo apellido del padre de la patria, pero no tiene ningún parentesco con él. Esto es importante, ¿eh? Pero sin embargo, en el imaginario popular, comentando lo que decía yo en el bloque anterior, imaginen ustedes precisamente que mucha gente se va con la finta, porque un hidalgo está pidiendo monarquía y el hijo de Morelos está apoyando la idea monárquica también. Esto es un efecto psicológico, psicosocial, diríamos hoy en día, en el imaginario colectivo importante. Al parecer, descendientes de los libertadores, de los padres de la patria, están de acuerdo con la idea monárquica. Es un dato interesante que ustedes bien saben que en la psicología de masas, este tipo de, imágenes auditivas, palabras, nombres, pegan mucho y logran conmover a muchas personas, ¿eh? Y así muchos mexicanos y mexicanas de entonces se fueron, diríamos, con la finta al creer que los descendientes de los padres de la patria apoyaban la monarquía. Pero no, Hidalgo y Esnaurrizar no es pariente de Miguel Hidalgo y Costilla, hay que aclararlo de una vez. Pero miren, es un personaje importantísimo porque era un joven que había peleado, inclusive había sido soldado mexicano en la famosísima batalla de Churubusco. Ahí fue hecho prisionero por los norteamericanos, pronto encontró camino en el servicio exterior, fue enviado como oficial, apenas oficial, en las legaciones o embajadas de México, en París, en Madrid, estuvo en Europa desde muy joven. Y allí, en España, en Madrid, cuando era un muchachito que trabajaba en la Embajada de México, conoció a la familia de Eugenia de Montijo, la que después sería emperatriz de Francia. Dicen las malas lenguas que tuvo que veres amorosos, clandestinos, adúlteros con la mamá de la emperatriz Eugenia. Inclusive hay crónicas que relatan
la cercanía afectuosa y juguetona, diciendo todo esto con cierta ironía, que tenía con la mamá. Pero lo que sí es perfectamente bien sabido es que cuando Eugenia se casa con Napoleón y se va a París y es invitada a inaugurar el Canal de Suez, esta obra de ingeniería que fue, ustedes recuerdan, de la autoría de un célebre ingeniero francés, Fernando de Lesseps, invitaron a inaugurar el Canal de Suez, allá en el que separa Egipto con la península del Sinaí. Invitaron a inaugurar a Napoleón III y a Eugenia, y Eugenia tuvo que ir, a pesar de que su hermana, su única hermana, queridísima Francisca Paca, como le decían Paca Montijo, estaba gravemente enferma y falleció. Pero Eugenia tuvo que hacer el viaje, obligada por los deberes de Estado. Y fíjense qué interesante. José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar se apropió del cadáver de Paca de Montijo, lo mandó embalsamar, lo guardó y esperó a que regresara Eugenia, porque Eugenia quería ver por última vez el cuerpo ya inerte de su hermana difunta. Y esto a Eugenia le va a quedar muy grabado en el corazón, el agradecimiento que tiene hacia ese joven mexicano, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, que simple y sencillamente está allí por una circunstancia que aprovechó para ganarse el favor de la emperatriz de Francia, de Eugenia. Segundo, más interesante todavía, Eugenia se vuelve muy amiga de José Manuel Hidalgo. Y miren ustedes lo que es la vida, ¿eh? Hidalgo, para lograr paliar, para lograr de alguna manera, pues tranquilizar, darle resignación a la emperatriz Eugenia, llevó a Eugenia con un espiritista para que tuviese comunicación con los muertos. Y Eugenia hablaba con su hermana a través del medium que era un dentista que vivía en París, que conocía a José Manuel Hidalgo, y es otro motivo más de agradecimiento por el que Eugenia está conmovida por todas las atenciones que este muchacho mexicano, José Manuel Hidalgo, ha tenido con ella. Vean ustedes cuál es el nivel de relación que tiene José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar con Eugenia de Montijo. Una mujer que está agradecidísima con él. Y entonces, cuando sobreviene esto de la declaratoria del pago de la deuda, la suspensión del pago de la deuda por Benito Juárez, José Manuel Hidalgo, que es conservador, que está sin empleo porque fue cesado por el gobierno liberal, vive en París casi de limosna. Este hombre aprovecha para que el dentista, que es espiritista, que es medium, le vaya sugiriendo a Eugenia que ella, para compensar la pérdida de su hermana, puede tener un papel relevante en la historia y hacer el bien. El bien traducido en una obra benéfica hacia un pueblo hispano que alguna vez perteneció a España, que hoy es una nación independiente que está en crisis por el constante desorden que se llama México. Y entonces, pues los mensajes del más allá le llegan a Eugenia, dizque de parte de su hermana difunta a través del medium, en donde le dicen que ella puede llegar a ser una segunda Isabel la Católica si prodiga su atención, su cuidado, su esmero, su amor hacia el pueblo mexicano. Por supuesto, Eugenia sale impresionada de estas sesiones, platica con su amigo José Manuel Hidalgo y él le dice, sí, es que México necesita ayuda, México está muy mal, ese hombre Benito Juárez y su partido están destruyendo todas nuestras tradiciones, están acabando con la iglesia, simplemente son personas que están acabando con todo lo que es México y para colmo, muy aliados de los protestantes de Estados Unidos, lo cual todo esto le provoca a Eugenia verdadera congoja. Está sofocada del susto y es ella quien invita a José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar
a que le platique todo esto a su esposo Napoleón III. Vean ustedes el conducto, el canal por el cual, primero, José Manuel Hidalgo logra ganar la atención y la amistad y el agradecimiento de Eugenia, y el camino por el cual logra finalmente acercarse ante Napoleón para plantearle la conveniencia de que Francia pudiera intervenir en México para crear una monarquía. Napoleón III, la primera vez que escucha a José Manuel Hidalgo, le confiesa que sí, que ya había pensado alguna vez en poder poner pies franceses en América. No sabía bien a bien cómo, únicamente pensaba, como lo platicaba yo en el capítulo de la semana anterior, que era conveniente que Francia se convirtiera en la adalid de lo que él llamaba la raza latina en América, para oponerse, para poner un muro, un valladar al expansionismo norteamericano. No solamente al crecimiento territorial de Estados Unidos, sino sobre todo al crecimiento económico y cultural de los norteamericanos, que ya comenzaban a dominar a toda América, a la antigua América española. Esto, pensaba Napoleón, podría ser una idea buena, una de las misiones adicionales de su vida, el enfrentar a Estados Unidos desde América para detenerlo y que creciera la influencia francesa. Pero además también lo único que concretamente había soñado Napoleón III era la conveniencia de tener un canal interoceánico que comunicara al Atlántico con el Pacífico a través, en ese momento lo pensaba, de Nicaragua, aprovechando que adentro del territorio nicaragüense están esos dos grandes lagos, el lago Nicaragua, el lago Managua, en donde podría utilizarse como una especie de vía marítima, fluvial, con un canal que los comunicara para poder pasar de un lado a otro, pero no había pensado más. Y le dijo a Hidalgo en esta primera entrevista: mire, pues está interesante su proyecto de intervenir en México, pero por lo pronto pues no tengo manera, ni he pensado en eso, así que vamos a dejarlo. Y lo dejó. Pero el día en que José Manuel Hidalgo se enteró que el gobierno del presidente Benito Juárez había suspendido el pago de la deuda externa, corrió a ver a la emperatriz Eugenia, y después Eugenia, emocionadísima, llevó al propio Hidalgo nuevamente a ver a Napoleón para decirle: Majestad, este es el momento que necesitábamos, aquí está la oportunidad, México no le quiere pagar a Francia. Y Napoleón se quedó pensativo. ¿Cómo? ¿No nos quieren pagar? No, Majestad, es el momento de intervenir. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, dedicado, como ya estamos viendo todos, a la intervención francesa y particularmente a la actuación de 3 mexicanos, y especialmente uno de ellos, que son en realidad los verdaderos padrinos de la invasión de Francia a México y de el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Ellos son José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte y este último que estamos platicando, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, quien es el verdadero pivote, la bisagra que permite la intervención francesa. ¿Cómo? Por su cercanía con la emperatriz Eugenia, quien tenía mucho agradecimiento, ya platicábamos por qué razones, y porque fue él quien finalmente pudo convencer a Napoleón III, aparentemente, que aquí viene el gran secreto. Miren, Napoleón III recibió la noticia por parte de José Manuel Hidalgo y de la emperatriz Eugenia de que el gobierno del presidente Benito Juárez había suspendido por 2 años el pago de la deuda. Y esto, le dijo Hidalgo, es la oportunidad, Majestad, de imponer orden en México, intervenir en México. ¿Cómo? Bueno, invadiendo. Y fíjense bien qué hermosas palabras. Convocando a toda la nación para que elija una forma adecuada de gobierno que seguramente, decía Hidalgo, va a ser la monarquía. Es más, Majestad, vamos pensando qué candidato podríamos ofrecerle el trono de México.
y hasta platicaron en esa ocasión quién. Ahí fue donde a la emperatriz Eugenia se le ocurrió el nombre de Fernando Maximiliano de Habsburgo. Napoleón pensó, bueno, a lo mejor no quiere, bueno, podemos intentarlo. Y les pareció genial la idea, porque con esto Napoleón III y Francia de alguna manera quedaban bien con Austria. Simplemente en el contexto histórico de su tiempo, recordemos que apenas un año antes, año y medio antes, Francia había había vencido a Austria en las grandes batallas de Magenta, de Solferino, que aseguraron la independencia del reino de Lombardía y Venecia para formar parte de la nueva nación llamada Italia. Francia había vencido militarmente a los austriacos, los había humillado, y entonces Napoleón y Eugenia pensaron que una manera de quedar bien con los austriacos, de alguna manera apapacharlos, diríamos, porque los habían vencido, es ofrecerle un trono de un imperio nuevo a uno de los archiduques. ¿Quién? Pues el segundo. Y ya hemos platicado por qué razones Maximiliano es el segundo y sus ambiciones personales. Bueno, a él hay que ofrecerle el trono de México. Todo esto surge en una conversación que tienen Napoleón, Eugenia con José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar. Ahí se arregló, se pactó, y Napoleón todavía no estaba muy seguro. Bueno, voy a pensar todo esto, pero ya habían soltado las ideas fundamentales. Francia necesita vengar la ofensa de México que dejó de pagar, la deuda externa de 3 míseros millones de pesos de aquel tiempo. Le debíamos mucho más a Inglaterra y a Francia, como hemos visto. Pero sobre todo, lo más interesante es que José Manuel Hidalgo ya planteaba que se requería la ayuda francesa para intervenir y cambiar la forma de gobierno a algo más benéfico, que indudablemente era la monarquía, y hasta el candidato habían diseñado, habían ya pensado a Maximiliano. Napoleón, repito, no quedó todavía muy convencido, ya les dio alas para que soñaran, estaba de acuerdo, pero aquí viene lo más interesante de todo. Quien finalmente lo convence es su medio hermano, el duque de Morny. Miren, recuerden ustedes que Napoleón III es hijo del hermano menor de Napoleón Bonaparte, de Luis Bonaparte, así se llama el hermanito, al cual el gran Napoleón Bonaparte lo convirtió en rey de Holanda y lo casó con la hija de la emperatriz Josefina, con Hortensia de Beauharnais. De este matrimonio nació un hijo, Napoleón, llamado después Napoleón III. Pero Eugenia de Beauharnais tuvo otro hijo por ahí, con otro señor, después de que nació su hijo legítimo. Este niño alcanzó el título nobiliario de duque de Morny, que era un hombre que vivía simplemente en las francachelas, muy ambicioso, se la pasaba en los lupanares parisinos, pero sin embargo pues era muy cercano a Napoleón III, quien le tenía afecto porque era su único hermano, su hermanito, aunque fuera su medio hermano. Fíjense qué trama. Hay que regresar un par de años antes a México, cuando estamos en plena guerra de reforma, cuando el gobierno de Benito Juárez se encuentra en Veracruz, cuando en la Ciudad de México gobierna el Partido Conservador, que tiene como presidente de la República al general Miguel Miramón, que de pronto Miguel Miramón se encontró con la sorpresa de que la iglesia ya no quiso darle dinero. Ya no quiso. La iglesia jugó con los liberales, pero también jugó a las malas con los conservadores, ¿eh? No es la única vez, ya hemos platicado otras ocasiones que la iglesia deja colgados a quienes la apoyan. Bueno, así sucedió en la guerra de reforma, cuando se dieron cuenta que el presidente Juárez había dictado la ley de nacionalización de bienes de la iglesia, para curarse en salud, dejó de financiar al gobierno de Miguel Miramón. Y por supuesto, Miguel Miramón necesitaba dinero para pagar al erario público los sueldos, para pagar la deuda externa, para comprar armamento. Y
Fíjense bien qué tontería tan mayúscula cometió Miramón, ¿eh? Porque en este país los políticos de todos los partidos cometen absolutas tonterías y meten la pata. La semana anterior platicamos de la tontería que hizo Benito Juárez al malbaratar los bienes de la iglesia. Bueno, ahí les va otra. Miguel Miramón también metió la pata con una tontería absurda y enorme. Necesitado de dinero, no tuvo pudor, ni seguramente ni conciencia ni idea de firmar un préstamo con una casa bancaria suiza o francesa, la casa Hecker. La casa Hecker le prestó 1,5 millones de pesos a Miguel Miramón y Miguel Miramón firmó los pagarés y los créditos, escuchen amigas y amigos, por 15 millones de pesos. O lo engañaron o Miguel Miramón era un tonto, ¿eh? No sé cuál de las dos. Firmó pagarés por 15 millones de pesos cuando México recibió únicamente, y digo México, el gobierno conservador, 1,5 millones de pesos. Se comprometió a pagar 10 veces más de lo que le habían prestado. Y claro, cuando triunfa el gobierno liberal de Benito Juárez en 1861, otra de sus medidas que dicta es declarar nulos todos los contratos que haya firmado el gobierno conservador, entre otros porque a Benito Juárez, cuando le dijeron de qué se trataba, le pareció una absoluta asquerosidad financiera y política. ¿A quién se le ocurre comprometerse a pagar 15 millones de pesos cuando únicamente recibió, como anticipo, 1,5 millones? Miramón, repito, porque es una cosa inusitadamente absurda y tonta. Miguel Miramón firmó un crédito para pagar 10 veces más lo que le habían prestado. De 1,5 millones de pesos que recibió a 15 millones que se comprometió a pagar. Y claro, no se pagó la deuda, el presidente Juárez la anuló por completo y el señor Hecker, el banquero, pues andaba mendigando por las cortes europeas ayuda porque su banco quebró. Era un banquito, prestó lo único que tenía, 1,5 millones de pesos, seguramente con la esperanza de cobrar 15 millones al año o 2 años, y ya no hubo manera de cobrar. ¿Y qué creen que hizo Hecker? Negoció, platicó, entabló relaciones con el duque de Morny, el medio hermano de Napoleón III, y a él le vendió la deuda mexicana, los pagarés, por 4 millones de pesos. Morny se quedó con los títulos de crédito. Hecker se llevó 4 millones de pesos. Con esto logró satisfacer el 1,5 millones que había prestado. Tuvo una pequeña utilidad de 2,5 millones de pesos. Por lo menos ya con eso quedó tranquilo, aunque había esperado y ambicionado mucho más. Y en cambio, el duque de Morny se quedó con los pagarés, con los títulos de crédito, que le dijo a su hermano: oye, ayúdame. Aprovecha esta cuestión que te están platicando los mexicanos y vamos a cobrar. Para poder cobrar esos 15 millones de pesos, necesitamos un gobierno en México que sea amigo nuestro, porque Juárez no nos quiere pagar. No, es que Juárez debe 3 millones de pesos a Francia. Sí, 3 millones más estos 15, Napoleón. Eso le ha de haber dicho su hermano el duque de Morny, y ya siendo socio de su medio hermano, Napoleón. Entonces es cuando se convence de que sí va a intervenir en México. Claro, para poner a la raza latina en estado de defensa, sí, para poner un sistema de gobierno monárquico que salve a México, sí, para satisfacer a su esposa que quiere ser una Isabel católica, sí, para ofrecer el trono a Maximiliano, sí, pero también para poder cobrarle al gobierno mexicano amigo esos 15 millones de pesos que se van a repartir él y su medio hermano, el duque de Morny. Como ven, un auténtico cochinero, un fraude absoluto, mala fe por completo, tanto de Napoleón III como de su medio hermano, que quieren aprovechar para extraer de México su riqueza personal. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, que se fue rapidísimo, quizá por lo emocionante que es este tema, que finalmente, como hemos visto, todo se debe a la ambición. La ambición humana
En este caso, reflejada en Napoleón III, convencido por su medio hermano el duque de Morny, que quieren enriquecerse a costa de México, país al cual pues necesitan que haya un gobierno amistoso con ellos para que cubra la deuda tonta, la palabra debería ser otra, pero tonta, en radio no la puedo decir, que les dejó Miguel Miramón de la manera más absurda, también merecería otra palabra. Quien recibió, decía yo, 1,5 millones de pesos y se comprometió a pagar 15 millones. Así la dejo nada más para que vean que las tonterías suceden en todos los partidos que han gobernado este país, pasan esas cosas. Y esto pues va a ser el detonante, la razón principal por la cual Napoleón III finalmente accederá a intervenir en México con el pretexto de cobrar la deuda que México no quiere pagar y que el presidente Juárez suspendió por 2 años. No que la desconociera, sino recuerden, según el adagio mexicano, México adoptó la postura de debo, no tengo, pago, pues no puedo. Pues ni modo. Y esto pues es lo que formalmente es el pretexto que molesta a Napoleón, quien a su vez va a plantear de manera secreta con los mexicanos la idea de poder formar una nueva manera de gobernar a México a través de una monarquía. Pero para antes, pues hay 2 obstáculos que hay que cubrir. Primero, hay que buscar aliados. ¿Quiénes son los otros países acreedores de México? Inglaterra y España. Convencerlos, lo cual se encargaron los franceses, de enviar barcos y tropas para exigirle a México el pago de la deuda. Fíjense bien, en esta convención que se realizó en la ciudad de Londres, los 3 países, Francia, España e Inglaterra, se comprometen a hacer un esfuerzo conjunto con barcos y con soldados para exigirle a México el pago de la deuda. No más. Ni los ingleses lo hubieran permitido, ni tampoco a los españoles. Pero sí, a los ingleses se les deben 69 millones de pesos, a los españoles 9 millones de pesos. Claro que les interesa cobrar la deuda, asegurar el pago de lo que México les debe. A los españoles, a los ingleses, Napoleón Bonaparte no les dice absolutamente nada de este segundo interés que él tiene de ayudarle a México, como él dice, entre comillas por supuesto, a que encuentre el camino del progreso eligiendo una nueva manera de gobernarse a través de una monarquía, y mucho menos les dice que ya tiene candidato, que es Maximiliano de Habsburgo. Esto por supuesto se lo quedan calladitos. Naturalmente, esto va a prosperar y las 3 naciones van a enviar hacia fines de 1861 ejércitos con barcos y con representantes para exigir a México el pago de la deuda. Claro, no cuenta Napoleón III con que algo va a suceder. Y lo que sucede es que finalmente lo van a desnudar en sus intenciones, porque ya estando en México, en Veracruz específicamente, el enviado inglés Sir Charles Wyke, negocia con el gobierno mexicano el pago de su deuda, porque a los ingleses lo que les interesa es el negocio, el comercio, y si México les garantiza que en el futuro les van a pagar, por los ingleses, perfecto. Los ingleses no tienen ningún interés intervencionista. Pero además, y esto es lo más importante, los españoles, a los cuales Benito Juárez tenía cierto resquemor, porque Benito Juárez llegó a pensar que esta invasión, esta intervención tripartita, era en realidad el desquite de España que quería regresar. Benito Juárez pensaba que Francia, tan ilustrada, cuna de la Revolución Francesa, cuna del liberalismo, era una nación que venía a respetar a México. Y Juárez pensaba, creía a pie juntillas, y así lo escribió, que aquí la malvada era España, que seguramente tenía aviesas intenciones. Juárez no sospechaba de Francia. Al contrario, su temor era España. Pero para sorpresa de los mexicanos, de los franceses y de los ingleses, los españoles enviaron como representante diplomático
al famosísimo conde de Reus, don Juan Prim, que como todos sabemos es un personaje que México reconoce y agradece, tiene nombre de calles en muchas ciudades, porque el general Prim salió liberal, apostó a favor de México y entre otras razones porque su esposa, doña Francisca Agüero, era mexicana y para colmo de bienes, una rica hacendada en el estado de Veracruz y todavía, de remate, su hermano, es decir, el cuñado del general Prim, era el secretario de Hacienda del presidente Juárez. Así que con España se logró una negociación tersa, maravillosa, con Inglaterra también, y esto va a dejar a Francia sola, porque además recibieron en México a Juan Almonte, que venía en nombre de Napoleón, y esto a los ingleses, a los españoles, no les agradó porque se descubría el verdadero interés de Napoleón, por lo menos el interés político de establecer una monarquía en México. Esto no les gustó y se rompió la alianza y Francia se quedó sola. Pero hay un elemento más importante y adicional del cual nunca se habla. Napoleón III y José Manuel Hidalgo tenían cierto miedo de los Estados Unidos de América. Y tenían miedo de Estados Unidos porque siempre el gobierno de los Estados Unidos se había mostrado afín al gobierno mexicano. Pero, para fortuna, así lo pensaban ellos, para fortuna de esta idea intervencionista, de esta manera de poder crear un imperio, Estados Unidos estaba ya en plena guerra civil, en su guerra de sucesión. Había que aprovechar, así lo consideraba José Manuel Hidalgo, así lo escribió, vamos a aprovechar que los Estados Unidos están en discordia, se están peleando entre ellos. No van a poder apoyar a México. Lo que no sabían es que ya el gobierno de Juárez había pactado con el gobierno del presidente Abraham Lincoln. Fíjense lo que son las cosas. Abraham Lincoln, el gran presidente norteamericano, siempre mostró respeto y apoyo por México. Inclusive cuando era diputado, un joven diputado en 1847 fue de los pocos que votó en contra de la invasión norteamericana a nuestra patria y nombró como embajador en México a uno de sus amigos que también era antiintervencionista, a un señor de nombre Tomás Corwin. Y México a su vez designó como embajador en Washington a Matías Romero, este joven oaxaqueño brillante. Y fíjense lo que son las cosas. Inclusive antes de que desembarquen las tropas españolas, inglesas y francesas en Veracruz, antes de eso, ya Estados Unidos y México habían acercado sus posiciones y tenían un acuerdo. El gobierno mexicano reconoció al gobierno de los Estados Unidos, al del norte, al del presidente Abraham Lincoln, desconoció toda relación con los Estados Confederados de América, que encabezaba el presidente Jefferson Davis, y a pesar de que había guerra civil, México y el gobierno del presidente Lincoln mantuvieron siempre estupendas relaciones, tanto que el presidente Lincoln, en 1861, repito, antes de que desembarquen los franceses y los españoles y los ingleses en México, firmó un pequeño tratado con nuestro país, por medio del cual México le permitió, cosa que le gustaba a Benito Juárez, el paso libre de soldados norteamericanos de Guaymas, en Sonora, hasta Nogales, en Sonora, con frontera con Nogales, Arizona, para que desde allí pudiera el ejército federal, el ejército de la Unión de Estados Unidos, atacar por la espalda a los estados confederados. Esto no se sabe, ¿eh? Y está perfectamente bien documentado. México firmó un tratado con Estados Unidos para permitir el paso libre de tropas del ejército de la Unión de los Estados Unidos de América por nuestro territorio para ir a atacar a los confederados del sur. Así que Juárez y Lincoln tenían perfecta amistad, jamás se conocieron, pero todo era a través del embajador Matías Romero y del secretario de Estado norteamericano William Seward, que es un amigo de México, y que, a pesar de que están en plena guerra civil, siempre van a mostrar su rechazo
por la intervención extranjera y particularmente por la intervención francesa. Y como todos sabemos, una vez que ellos resuelvan su conflicto, que gane Lincoln y el norte, ellos mismos van a obligar a Napoleón III a retirarse de México. Pero fíjense, lo interesante está que Estados Unidos y Lincoln y Benito Juárez y México, desde antes de que se resolviera la intervención francesa en México, ya habían pactado la amistad e inclusive en una prueba, México permitió el paso libre de soldados norteamericanos, repito, de Guaymas en Sonora a Nogales, Sonora, para que pudieran ingresar al estado norteamericano de Arizona. Este es el contexto de la intervención francesa y la semana que entra, primero Dios, pues vamos a platicar ya de temas preferentemente militares, porque esto pues da para varios programas, pero este contexto histórico era, creo yo, capital para entender lo que sucedió en aquellos años. Así que, amigas y amigos, con el favor de Dios y primero Él, la semana que entra aquí continuaremos con estos temas. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.